Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener otro seminario de Solaria Biodata y pues le damos la más bienvenida a todos los participantes en este seminario. Y pues bueno, el día de hoy estamos por comenzar otro ciclo de seminarios. Y bueno, este seminario está a cargo el día de hoy por la doctora Mezcli Matadamas. Vamos a dar unos minutos para que comience y bueno, solamente recordarles a todos los que se conectan, eh, muchas gracias por su participación y durante este seminario vamos a hacer las preguntas al final y recuerden que también pueden tener una constancia de participación y esta constancia para que sea efectiva, pues pueden realizar alguna pregunta o mandarnos también alguna captura de pantalla al correo electrónico que está en las redes sociales para que se les pueda hacer efectivo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de comenzar con el seminario, primero me gustaría dar una semblanza de la doctora Mezcli Matadamas. Bueno, y la doctora Mezcli estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que está ubicado en el Campus Morelos, dentro de Campus Morelos en Cuernavaca. Y durante su tesis de licenciatura desarrolló una estancia, ¿no? En el College Medicine en Houston, Texas. También durante esos estudios de licenciatura, en 2019 fue seleccionada para participar como parte del proyecto de Next Generation Scientist Program organizado por Novartis en, en, en Suiza. Y bueno, durante este tiempo, este programa colaboró en los análisis de metaboloma en conjunto con el equipo de Data Science de Novartis Institute Biomedicine Research, ubicado en Suiza. Posteriormente, realizó sus estudios de doctorado en ciencias bioquímicas, también por la UNAM, y durante el doctorado estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Medicina Genómica bajo la tutoría del doctor Osvaldo Reséndiz, donde pues se enfocó más en la biología de sistemas, ¿no? En la biología de sistemas aplicada justamente a trabajar con cáncer, ¿no? Entonces, durante esta etapa, pues estuvo trabajando con herramientas bioinformáticas para el entendimiento del cáncer y aplicando la biología de sistemas, que es justo algo de los que nos va a platicar durante este seminario, ¿no? De la biología de sistemas aplicada un poco al entendimiento del metabolismo del cáncer. Y Actualmente, actualmente, pues, es investigadora postdoctoral, ¿no? En el Laboratorio de Biología Computacional en la Universidad de Luxemburgo, ¿no? Entonces, donde continúa trabajando con biología de sistemas. Entonces, durante esta trayectoria, pues, tiene una larga trayectoria en análisis bioinformáticos y el análisis de biología de sistemas enfocados en cáncer. Y pues bueno, es un gusto tenerla hoy con nosotros y que nos pueda compartir un poco de su investigación que ha estado desarrollando a lo largo de su carrera académica. Y pues bueno, es un gusto tenerla. Mucho gusto, Mezcli. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues compartir con nosotros hoy pues este seminario, ¿no? Entonces, te cedo los micrófonos y bueno, muchas gracias nuevamente. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por darme su tiempo. Muchas gracias. Si quieres, puedes comenzar a compartir la presentación. Ujú. Ahí ya deberían verla. Sí, claro, ya se ve. Ok, bueno. Entonces voy a comenzar.
Como ya me presentó el doctor Hugo, yo soy la doctora Mescli y hoy vengo a hablarles un poco de la biología de sistemas y cómo la he aplicado para entender el metabolismo en células del cáncer. Lo primero que quiero platicarles es acerca de la biología de sistemas. Esta es una forma de entender sistemas biológicos complejos a través de una manera interdisciplinaria. Vamos a tener problemas biológicos que nos van a generar preguntas, nuevas tecnologías que van a generar datos y la parte computacional y matemática que nos van a permitir analizar los datos producidos, generar nuevas hipótesis y, por lo tanto, entender un poco más la biología. Todos ellos van de la mano y es importante comprender que se requieren de todos estos pasos para poder tener una mejor comprensión de los sistemas biológicos complejos. Aunado a esto, también es importante reconocer el papel de la parte experimental que se encargan de probar las hipótesis generadas de manera in silico. ¿Para qué? Para que volvamos a tener nuevas preguntas biológicas. Dicho esto, bueno, nosotros sabemos que en la biología hay diferentes niveles en los que se puede estudiar a los organismos. Y cada uno de estos niveles tiene una manera diferente para que se pueda estudiar. Los modelos in silico que nosotros generamos nos permiten generar predicciones biológicas, como la generación de biomasa, la reprogramación metabólica, estudiar diferentes condiciones o incluso predecir blancos terapéuticos. Y todo esto puede lograrse gracias a la integración de datos masivos, que es sumamente importante, ya que hoy en día, pues, es lo más nuevo en la tecnología. El día de hoy, el modelo biológico en el que me voy a enfocar es el cáncer. Y como ustedes sabrán, este es un conjunto de enfermedades que va en aumento a nivel mundial. Se predice que para el 2040 vamos a tener aproximadamente el doble de los casos que se tienen hoy en día. Es por eso que es muy importante estudiar esta enfermedad y encontrar patrones que nos permitan generar nuevos medicamentos que sean más efectivos y que tengan una menor repercusión en los pacientes. La principal causa de muerte de los pacientes con cáncer en realidad es la metástasis, el cual es el fenómeno o el proceso por el cual las células cancerosas migran de un lugar a otro, entre órganos. Este proceso es muy importante para que el cáncer pueda realmente tener un fenotipo letal en los pacientes. Y es por eso que me voy a enfocar en la generación de la metástasis y cómo ésta puede cambiar el metabolismo de las células. La metástasis es también una de las principales causas de muerte en México. Inclusive el año pasado fue una de está entre las primeras 5 más importantes a nivel nacional. Pero, ¿cómo es que esta metástasis se genera? Bueno, existe un proceso llamado transición epitelio-mesénquima, el cual permite que las células epiteliales que tienen uniones celulares muy fuertes se conviertan o adquieran un fenotipo mesenquimal, lo que implica que estas células que antes estaban altamente fijadas en un lugar específico junto a sus vecinas, ahora pueda moverse entre el tejido, invadir el torrente sanguíneo, llegar a otro tejido y colonizarlo. Este proceso es muy importante para que nosotros podamos entender cómo es que las células pueden moverse a través del tejido y generar nuevos tumores. Existen marcadores moleculares que pueden identificar la presencia de este proceso a nivel celular y que se han utilizado para estudiarlos en diferentes experimentos. Durante el proceso, las células pierden las uniones celulares,
pierden su polaridad apical basal y intercambian las caderinas que están en la superficie, pasando de E-caderina a N-caderina. Además, a nivel un poco más fino, podemos ver la expresión de factores de transcripción clásicos como twist y SNAPE, así como la formación de bimentina, que forma parte del citoesqueleto de estas células que ahora pueden ser invasivas. Es importante decir que este proceso es reversible, lo que implica que las células epiteliales pueden volverse mesenquimales para moverse e invadir. Sin embargo, una vez que llegan a un nuevo tejido, estas células pueden regresar a su estado epitelial para anclarse en ese lugar y generar un nuevo cáncer. Existen varios factores de transcripción que son clásicos que inducen este proceso y señales a nivel celular como el TGF-beta que también pueden inducirlo. Sin embargo, es importante también mencionar que este proceso no solo ocurre durante el cáncer, es un proceso natural que se lleva a cabo en fenómenos como el desarrollo embrionario, la cicatrización, la fibrosis, entre otros. Y el contexto en el que este proceso se lleva a cabo es importante, ya que dependiendo de ese contexto va a haber diferentes marcadores o va a ocurrir una serie de cambios diferentes en las células para que puedan adquirir el fenotipo maligno. Para que la transición epitelio-mesénquima pueda llevarse a cabo, existen diferentes mecanismos que van de la mano. Cada uno de ellos depende del otro y intervienen en diferentes niveles biológicos, entre ellos la reprogramación metabólica. ¿Qué implica la reprogramación metabólica? Bueno, que el metabolismo, su objetivo primordial ya no va a ser la de generar la suficiente energía para proliferar. Ahora, la energía se va a gastar en remodelar el citoesqueleto para que estas células puedan moverse a través del tejido. Y eso implica un cambio muy importante a nivel metabólico. Por lo tanto, es importante estudiarlo y comprenderlo para saber si así podemos encontrar un elemento importante que pueda detener este proceso. Y si no, retrasarlo. El metabolismo está sumamente interrelacionado con la transición epitelio-mesénquima. Hay diferentes metabolitos que cambian sus concentraciones derivadas de la inducción de la transición epitelio-mesénquima. Sin embargo, existen algunos otros que pueden ser la causa de que se induzca esta transición. Existen muchos ejemplos, no voy a ahondar ahorita en mucho detalle, pero lo que es importante comprender es que este cambio metabólico es sumamente importante para que la transición pueda llevarse a cabo y pueda sostenerse. Una vez que las células adquieren el fenotipo maligno o invasivo, tienen un metabolismo completamente diferente a las células que están proliferando en exceso y que se quedan dentro del tumor. Pero, ¿cómo vamos a estudiar esto? Ya vimos nuestra pregunta biológica, ya vimos que vamos a estudiar cómo se transforman y cómo cambia el metabolismo en estas células. Ahora veamos cuál va a ser el modelo biológico en el cual vamos a utilizar para generar datos que puedan ayudarnos a comprender este proceso. La herramienta que vamos a utilizar o que se utilizó fueron líneas celulares de cáncer de pulmón de células no pequeñas, las cuales fueron 3 líneas celulares que tienen mutaciones en genes diferentes y que fueran tratados con TGF-beta durante un par de semanas para inducir la transición epitelio-mesénquima. En este estudio, realizado en el 2014, se indujeron estas 3 líneas celulares, las cuales pueden observar que cambiaron su fenotipo completamente
pasando de un estado de cohesión entre las células a un estado más aislado y pasando de estas morfología simétrica a una morfología muy alargada. Se dieron cuenta también que al estudiar el metaboloma de estas células, existía una acumulación de aminoácidos, es decir, había más aminoácidos en las células mesenquimales que aquellas parentales. Y además se dieron cuenta que había la expresión diferencial de una sinasa que regula a la piruvato deshidrogenasa, lo cual implica que al no estar presente la sinasa, la piruvato deshidrogenasa puede realizar su trabajo y retransmitir el flujo del piruvato hacia el ciclo de Krebs, algo que en general en las células cancerosas epiteliales no sucede, que es conocido como el efecto Warburg. Este estudio fue álgido ya que utilizó líneas celulares con diferentes mutaciones, líneas celulares que son del mismo tipo de cáncer de pulmón, de células no pequeñas, y cada una de estas líneas celulares, tanto parentales como mesenquimales o ya inducidas a la transición, se le obtuvo tanto el metaboloma como el transcriptoma. Este conjunto de datos es sumamente valioso, ya que ambos datos están pareados, provienen de las mismas células. Es por eso que, era de mucha importancia que nosotros aprovecháramos este set para poder hacer estudios más profundos acerca de qué estaba pasando con el metabolismo y la expresión de los genes relacionados a él. Utilizando este modelo biológico y estos datos, vamos a generar un modelo computacional que nos permita identificar las alteraciones metabólicas que son claves para que la transición epitelio-mesénquima se lleve a cabo. Y por lo tanto, dentro de ellos, identificar alguno que sea tan importante que pueda servir como un blanco terapéutico para retrasar esta transición. Dentro de la estrategia de investigación encontramos desde el análisis básico estadístico diferencial, tanto del metaboloma como del transcriptoma, como una serie de pasos, tanto computacionales, matemáticos, así como experimentales, generando un panorama o un estudio altamente interdisciplinario y que nos permitía aprovechar la biología de sistemas para poder comprender este modelo biológico. Pasemos a lo que encontramos utilizando esta estrategia. Lo primero fue que al observar el perfil metabólico de estas células, encontramos que cada línea celular tenía un perfil metabólico diferente. Y por supuesto, las células que habían sido inducidas a la transición epitelio-mesénquima, pues eran diferentes a las que no habían sido inducidas. Para observar esta diferencia, se tuvo que recurrir a una herramienta diferente al análisis de componentes principales, que es muy altamente conocido dentro del campo, pero que en este caso no nos daba suficiente información acerca de qué tan diferentes eran los perfiles. Utilizamos un t-SNE para observar estas diferencias y aquí pueden observar claramente cómo cada una de las líneas celulares ocupa un espacio diferente. Entre los pares había algunos que eran más diferentes que otros, pero eso nos hablaba de que estas células, una vez que eran inducidas, el metabolismo cambiaba radicalmente. Ahora, ¿cómo es que cambia? Este es un perfil. ¿Cuáles son los elementos importantes que determinan este cambio o que hacen diferentes una de las otras? Bueno, se hizo un análisis diferencial en cada una de ellas, encontrando aquellos metabolitos que se acumulaban después de la transición y aquellos que disminuía su concentración después de la inducción de la transición epitelio-mesénquima. Se realizó
en cada una de estas líneas celulares. Sin embargo, la pregunta que vamos a responder ahora es, ¿cambia de la misma manera en las líneas celulares a pesar de que tengan mutaciones genéticas inherentes diferentes o cada una tiene un proceso diferente? Lo primero que observamos al hacer la intersección de los resultados es que pues, lo más probable era que los cambios en cada una de estas líneas celulares pues era bastante diferente, ya que solamente encontramos 6 metabolitos que cambiaban en todas las líneas celulares. Esto implica dos cosas. Una, que pues los cambios metabólicos difieren bastante entre una línea y la otra, pero también implican que estos 6 metabolitos pueden ser de suma importancia para que cambien en cada una de ellas a pesar de tener grandes diferencias. Vamos a ver que dentro de estos metabolitos encontramos algunos aminoácidos y encontramos elementos de la glicólisis, así como metabolitos como el N-acetilglucosamina, que tiene que ver con la síntesis de glucosamínglicanos. Este conjunto de metabolitos, como ya mencioné, es importante. Sin embargo, lo que nosotros queremos encontrar es un mecanismo en común entre las 3 líneas celulares. ¿Para qué? Para que encontremos un posible blanco que nosotros podemos utilizar a pesar de que las líneas tengan mutaciones diferentes. Y esto es muy importante, ya que los pacientes que tienen este tipo de cáncer o cualquier otro, usualmente hace muy difícil su tratamiento, ya que tienen mutaciones que hacen que la enfermedad sea diferente entre pacientes. Por lo tanto, es de suma importancia, pues, encontrar mecanismos en común que tengan estas células a pesar de tener esas mutaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los datos? Bueno, uno de los problemas que se tiene con el metaboloma es que nosotros podemos identificar dentro de los metabolitos un cambio. Sin embargo, cuando este cambio ocurre, ya sea en aumento de la concentración, por ejemplo, nosotros no sabemos si aumenta la producción o se disminuye. Se disminuye el uso de este metabolito por la siguiente reacción. O en el caso contrario, si la concentración disminuye, no sabemos si lo que pasa es que la siguiente reacción aumenta o la reacción previa disminuye la producción de este metabolito. Entonces, es difícil a veces interpretar los cambios en las concentraciones de cada uno de los metabolitos. Pero existen algunas estrategias que nos ayudan a comprender estos cambios. El primer paso que puede ayudarnos a responder estos interrogantes, en especial para aquellos metabolitos que están bebidos en diferentes, o sea, pueden provenir de diferentes reacciones y ser utilizado en diferentes vías, pues necesitamos una estrategia para identificar cambios a lo largo de diferentes reacciones. Y esto nos va a permitir identificar también cambios en común entre las 3 líneas celulares. ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros sabemos que existen vías metabólicas bien específicas que contienen metabolitos bien conocidos y enzimas que van a llevar a cabo la reacción de uno a otro. Y nosotros tenemos la información de cada uno de los metabolitos. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de enriquecimiento de vías metabólicas. Lo que implica es, vamos a tener una vía metabólica y vamos a analizar qué tanto cambiaron las concentraciones de cada uno de los metabolitos de esta vía metabólica. Vamos a encontrar
que en las líneas celulares va a haber cambios en común algunas veces, pero va a haber cambios que no van a tener nada que ver una con la otra y que cambian de manera diferente. Sin embargo, si nosotros estudiamos a nivel de diferentes vías metabólicas, vamos a entender que toda la vía está cambiando de manera significativa, a pesar de que los cambios individuales puedan no coincidir entre las líneas celulares. Y esto nos ayuda ya que vamos a empezar a identificar mecanismos generales que están cambiando y que después podemos disectar de manera más específica para encontrar mecanismos más que puedan ser utilizados para generar la estrategia terapéutica. Se realizó el análisis de enriquecimiento de vías en cada una de las 3 líneas celulares y de manera importante se encontró que 21 vías metabólicas cambiaron de manera muy importante en las 3 líneas celulares. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que sí, el perfil metabólico cambia de manera radical, como ya vimos, y ya sabemos que a lo mejor de manera individual los metabolitos no nos reflejan que haya un cambio en común. Sin embargo, aquí podemos empezar a ver que sí hay mecanismos comunes que están ocurriendo dentro de estas células para que puedan llevar a cabo la transición. Y estos cambios en común están embebidos en estas 21 vías metabólicas. Nosotros enfocamos nuestra atención en aquellas vías metabólicas que estaban relacionadas con los aminoácidos y el procesamiento, vías metabólicas que tienen una relación íntima con el metabolismo central. Sin embargo, nosotros tenemos un conjunto de vías metabólicas que generan una red. Y a lo que queremos llegar es a encontrar esos cambios específicos en las reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que están cambiando? Utilizando estos datos de metabolitos, de concentraciones. Y aquí es donde viene la parte matemática. Daikon utiliza un método llamado el método de los conos, el cual utiliza una matriz estequiométrica que representa matemáticamente la red metabólica. Utilizando esta matriz, nosotros vamos a hacer un cálculo matemático para predecir cuáles son las vías metabólicas que están cambiando basados en la información que tenemos de los metabolitos. Y esto no es una tarea sencilla. Como ven aquí, vamos a tener diferentes espacios un espacio de soluciones diferentes para cada condición. ¿Qué implica esto? Tenemos un espacio de soluciones, cada uno de estos conos, ya que la solución óptima para que nosotros aseguremos las concentraciones que ya tenemos en los datos y cómo cambian las vías metabólicas dentro de esta red, pues las soluciones a eso pueden ser muchísimas. Por eso tenemos un espacio de soluciones, no tenemos una sola. Y tenemos un espacio de soluciones para cada una de las condiciones, antes y después de la transición. Entonces, como podrán imaginarse, es complejo hacer tanto los cálculos como la interpretación en la comparación de las dos condiciones. Sin embargo, en el laboratorio del doctor Osvaldo Resendiz se generó este paquete de R llamado Daikon que nos ayuda a la modelación matemática de estos modelos y donde nosotros podemos también obtener resultados interesantes para entender el modelo biológico. Para llegar a este necesitamos la reconstrucción metabólica, es decir, esta red metabólica que nosotros vamos a utilizar como molde para saber cuáles son las reacciones que relacionan cada uno de los metabolitos. Sin embargo, no podemos utilizar una red metabólica global, todas las vías que hay en una célula. ¿Por qué? Porque no tenemos información suficiente.
no existe datos de metaboloma que cubran todos los metabolitos que existen dentro de una célula. Y por ello necesitamos generar una red que se ajuste a estos datos que nosotros ya tenemos. Entonces, necesitamos reconstruir una vía metabólica que representen a estos datos. Para ello, generamos criterios que nos ayudaran a decidir cuáles eran las reacciones que iban a ser incluidas y cuáles eran las reacciones que no. El primer paso fue enfocarnos específicamente en las reacciones que nosotros ya sabemos que cambian de manera importante en las 3 líneas celulares. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ahí ya tenemos algo importante que va a cambiar en cada una de ellas, en todas, y que ahí va a estar la respuesta a cómo posiblemente podemos detener el proceso independientemente del background genético que estas células tengan. Segundo, nosotros vamos a incluir las reacciones de las cuales únicamente tengamos información, es decir, que tengamos substratos o productos. Si no tenemos ninguna de las dos, pues desafortunadamente esa reacción no podrá ser incluida. Tercero, también se deben incluir aquellas reacciones que sean necesarias para completar las vías metabólicas, para completar la red, para cerrar los ciclos necesarios. Y eso es importante para generar una vía metabólica, una red metabólica que sea funcional, es decir, que tenga sentido a nivel metabólico. Como último paso también se simplificaron algunas vías colapsando diferentes reacciones en una sola, dado que muchas veces al incluir algunas reacciones para hacer esta red funcional, pues existía hoyos de información en algunas de estas reacciones. Por lo tanto, decidimos colapsar algunas de ellas para hacer un poco más sencilla tanto la interpretación como el estudio de estos datos. Dicho esto, les presento el modelo metabólico que se utilizó para estudiar estas 3 líneas celulares, el cual incluye 112 reacciones y que involucran 74 metabolitos. Esto nos habla de que los metabolitos pueden estar interrelacionados los unos con los otros en más de una manera. Y esto es importante ya que, pues, representa la complejidad de este sistema biológico. Aplicamos DICON dentro de este modelo a cada una de las líneas celulares y aquí pueden observar el resultado para una de ellas. Marcadas en morada, con morado, ustedes pueden observar aquellas reacciones que se identificó que cambian de manera muy importante antes y después de la transición epitelio-mesénquima. Y como pueden ver, algunas veces, pues obviamente interceden metabolitos que cambian sus concentraciones, pero a veces intervienen metabolitos que no necesariamente cambian su concentración y que aún así la reacción es muy importante. Hubo muchos cambios parecidos y cambios diferentes entre las 3 líneas celulares. Sin embargo, se intersectaron estos resultados. Ya sabemos cuáles son las vías que juegan un papel importante en este proceso, pero ahora vamos a ver cuáles son las reacciones que cambian de manera sustancial en las 3 líneas celulares. Vamos a ver esto ya que, bueno, queremos encontrar aquella que sea sumamente importante y que en cada uno de estos modelos, sin importar la mutación, pues sea necesaria para que se lleve a cabo el cambio fenotípico. El primer problema que teníamos antes de la intersección era cómo saber cuáles son las predicciones que son más certeras. Todas son estadísticamente significativas, pero ¿qué otra información podemos ocupar para saber en dónde enfocarnos? Bueno, como me les mencionaba en un inicio, también se tienen los datos de expresión diferencial, que son los datos del transcriptoma.
¿En qué nos ayudan estos datos? Bueno, estos datos reflejan el cambio en la expresión de diferentes genes. ¿Qué genes nos van a interesar en este momento? Los genes que tengan que ver con la expresión de enzimas metabólicas o subunidades de enzimas metabólicas. Las tres líneas celulares tenían diferentes genes metabólicos que cambiaban, pero encontramos que en las tres, los genes que tenían que ver con el metabolismo del glutamato cambiaban de manera importante. Algunos se compartían unos con los otros y algunos eran completamente específicos para la línea celular. Entonces, una vez realizado el análisis diferencial de diferentes vías metabólicas, no solo del metabolismo del glutamato, también, por ejemplo, se vio el metabolismo del glutatión y cómo en las tres líneas celulares cambia de manera importante. Esto habla de que el metabolismo en sí no es el único que cambia, como podíamos nosotros esperar. Cambia también la expresión de los genes. Y esto también ayuda al cambio metabólico para que la célula pueda acoplarse a este cambio que no mencioné en un inicio, pero es mucho estrés para la célula tener que cambiar toda su conformación, toda la expresión de sus genes, todo su metabolismo. Y todo esto es ayudado gracias a la expresión de diferentes genes que le ayudan a sobrellevar el proceso para transformarse. Pero, ¿cómo nosotros podíamos conjuntar toda esta información de las reacciones que ya habíamos encontrado que cambiaban con la expresión de los genes que también estaba alterada? Bueno, antes de, para lograrlo, nosotros encontramos aquellas subunidades o aquellos genes que impactaban directamente a reacciones que ya habíamos identificado con DICO. Y aquí les muestro el resultado para una vía metabólica muy en particular, que es el metabolismo del glutatión. Como ya les mencioné, el cambio en la expresión es bien marcado y diferente para cada una de las diferentes líneas celulares. Pero ahora aquí tenemos la muestra de que las concentraciones de los metabolitos que intervienen en este metabolismo del glutatión, que implica la síntesis y su degradación, así como su uso en las reacciones redox, pues cambian. Muchos de estos metabolitos tienen un cambio en la concentración antes y después de la transición. Pero también, marcados con asteriscos, vemos que los genes que tienen que ver con las reacciones o con las enzimas que llevan a cabo las reacciones para sintetizar, degradar o utilizar el glutatión, tienen un cambio importante. Y estos cambios muchas veces concuerdan con aquellas reacciones identificadas por DICON. Es decir, el modelo matemático nos ayuda a identificar aquellas reacciones, pero la información de la expresión genética nos ayuda a empezar a comprender en qué sentido son estos cambios, un aumento, una disminución. Y como pueden observar, muchas veces la degradación, por ejemplo, tiene que ver con una sobreexpresión y un cambio en la reacción, lo que implica que posiblemente hay una mayor degradación del glutatión en estas células. Pero de manera importante también podemos ver que hay un cambio en estas reacciones que utilizan al glutatión para procesar el HO2, H2OH al agua, que nos ayuda a combatir a las especies reactivas de oxígeno. El peróxido de hidrógeno puede ser transformado a agua gracias a la glutatión peroxidasa
Y la glutatión peroxidasa tiene un cambio diferencial en su expresión en las 3 líneas celulares. Entonces, lo que podemos comprender hasta aquí es que los datos nos indican que la vía metabólica en general está sufriendo un cambio importante, pero que este cambio es sumamente importante sin importar la mutación genética que tengas o el perfil metabólico que tengas en un inicio. Necesitas cambiar el metabolismo de glutatión para que puedas llevar a cabo la transición y convertirte en una célula invasiva. ¿Cómo podemos nosotros confirmar o cómo podemos saber que realmente esta hipótesis que se generó en base a los datos del metaboloma y a los datos del transcriptoma realmente pueden ser aplicados en futuros estudios como como un posible blanco para generar nuevos fármacos? Bueno, se estudió la sobrevivencia de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, utilizando la base del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. En esta base de datos, ellos tienen la información genética de varios pacientes y su historial clínico. Utilizando una gráfica de análisis de sobrevivencia, lo que se puede observar aquí son dos curvas. Una curva para aquellos pacientes que no tenían mutación en algún gen de interés y una curva en rojo para aquellos pacientes que sí tenían mutaciones en estos genes de interés. Entonces, ¿cuáles son los genes de interés? Los que nosotros ya sabemos que tienen que ver con el metabolismo de glutatión. Por ejemplo, GCLC es un metabolismo muy importante es el paso limitante para la síntesis de glutatión y por lo tanto era de mucho interés, así como una de las glutatión peroxidasas. Lo que pueden ustedes observar aquí es que los pacientes que tenían mutaciones tanto en GCLC como en la glutatión peroxidasa 1 mueren más pronto o su tasa de sobrevivencia es menor que aquellos que no tienen mutaciones en estos genes. Esto nos habla de que efectivamente los genes que participan en esta ruta metabólica pues son muy importantes e impactan directamente a la sobrevivencia de los pacientes. Pero, ¿qué pasa si los cambios no solamente están a nivel genético? ¿Qué tal que no son únicamente mutaciones? Estudiamos también a pacientes que tenían cambios en la expresión. Cambios en la expresión que podían estar derivada por cosas muy específicas, intrínsecas de cada uno de los pacientes, por sus mutaciones, por diferentes circunstancias, su edad o sexo. Pero seleccionamos a aquellos que tenían cáncer de pulmón y se estudió qué pasaba con los pacientes que tenían cambios en la expresión en genes relacionados a la vía del metabolismo de glutatión. En los primeros 3 paneles, que implican genes, AMPEP, que es un gen que tiene que ver con la degradación de glutatión, la glutatión peroxidasa 3, que ayuda a combatir al peróxido de hidrógeno, y la glutamato sintasa, que es la que nos ayuda en el metabolismo de glutamato, que también les mencioné que estaba cambiando de manera importante. Todos los pacientes que tenían una mayor expresión de estos genes tienen una mayor supervivencia que aquellos que tienen una menor expresión de estos genes. Es decir, los pacientes que tienen menor medida estos 3 genes, pues tienden a tener una peor prognosis y por tanto un tiempo de vida más corto. Sin embargo, también se encontró que en el caso, por ejemplo, de la glutatión peroxidasa 2, aquellos pacientes que sobrevivían o que tenían un tiempo de vida más corto, su tendencia era tener un tiempo de vida más corto, pues eran aquellos que tenían una alta expresión de la glutatión peroxidasa. Entonces, esto nos dice 2 cosas.
Una, que los genes implicados en esta vía metabólica efectivamente son importantes impactan directamente en la sobrevivencia de los pacientes, pero también nos habla de que los genes, en particular cada uno de ellos y que están en diferentes partes de la vía metabólica, pues tienen un papel diferente, al parecer, en el impacto que tienen en la sobrevivencia de los pacientes. Por lo tanto, pues teniendo todos estos datos, estos análisis y estos resultados, era importante cerrar el ciclo y regresar a un modelo biológico en la cual se pudiera probar estas hipótesis y entender un poco más o encontrar un mecanismo que realmente reflejara que el metabolismo de glutatión era sumamente importante para que estas células pudieran llevar a cabo la transición. Entonces, tenemos la pregunta, ¿cuál es el papel de la barrera antioxidante para que se lleve a cabo la transición epitelio-mesénquima inducida por TGF-beta? Y en específico de la barrera antioxidante, pues nos interesan sus principales actores, la catalasa y el glutatión. Para responder a esta pregunta se utilizó una línea celular de cáncer de pulmón de células no pequeñas. No les puedo dar tanto detalle ya que estos estudios se están terminando de realizar y todavía están en procesos para que puedan ser publicados. Sin embargo, bueno, les voy a compartir una generalidad de los resultados para que podamos ver el panorama general y cómo la biología del sistema nos puede ayudar en diferentes escenarios. Se generó una mutante de una de estas líneas celulares de cáncer de pulmón de células no pequeñas con niveles abatidos tanto de glutatión como de catalasa. Se generó la línea celular, se seleccionaron aquellas clonas que tenían ambas particularidades, tanto una reducción en la actividad de la catalasa como una reducción en los niveles de glutatión, como, bueno, atacando el GCLC, que es el gen responsable de la subunidad catalítica para el paso limitante en la síntesis de glutatión. Y bueno, también es importante recalcar que era importante pues generar esta línea celular con niveles limitados de catalasa y de glutatión, porque de manera práctica, las células que no tienen o que se abate por completo la catalasa y el glutatión o la presencia de glutatión no tienden a sobrevivir mucho tiempo. Entonces, bueno, la opción era aquí obtener una línea celular con niveles bajos de ambas moléculas. Una vez teniendo nuestra línea celular, se trabajó con cada una de ellas para inducir la transición epitelio-mesénquima durante 21 días, con y sin la presencia de TGF-beta, para estudiar cada uno de estos modelos. Durante el proceso se fotodocumentó y se hicieron varios ensayos de herida para ver cómo iba cambiando el fenotipo y pues la habilidad invasiva de estas células. Aquí pueden observar el primer cambio, que es el cambio morfológico. En las células control, me voy a regresar un poquito. En las células control que no tienen ninguna mutación, simplemente son células de cáncer de pulmón de células no pequeñas, contra las dobles mutantes que tienen abatido catalasa y glutatión. Y las células control, a los 4 días de inducción con TGF-beta, nosotros podíamos observar un cambio dramático en la morfología celular. Cambiando de esta morfología, esta cohesión, alta cohesión entre las células, a una morfología completamente, o bueno, aparentemente muy diferente, donde las células son muy alargadas, incluso llegando a tomar formas como de otro tipo celular, como del tipo mesenquimal, que era lo que nosotros esperábamos,
y más aisladas las unas de las otras. Y esto era completamente normal, era lo que se esperaba y eso también nos hablaba de que nuestro modelo pues estaba representando lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, lo más interesante ahora es qué pasó con la doble mutante. La doble mutante, pues obviamente el control se veía normal después de la inducción después de no haber sido inducida a la transición epitelio-mesénquima, pero aquellas células que sí fueron inducidas a la transición se retardaron más en adquirir este fenotipo mesenquimal. Aquí a los 4 días empiezan a perder un poco esa cohesión entre todas las células, no se ven colonias tan grandes de células, empiezan a aislarse un poco. A los 10 días aproximadamente, a los 15 días, pues empieza un poco a ver este cambio morfológico en cada una de las células, cómo empiezan a separarse en las orillas de las colonias. Y bueno, hasta llegar a los 21 días, donde sí encontramos el cambio parecido al que ya habíamos observado, pero no se observa en todas las células. Hay células que se mantienen todavía bastante unidas, hay unas, las que se logran de verdad aislar, esas sí tienen pues un fenotipo mucho más parecidos a las del control, muy alargadas, muy aisladas. Y esto nos habla de que, bueno, al menos a nivel morfológico, estas células se retrasan en el cambio. Y esto era importante porque entonces realmente empieza a reflejar que la barrera antioxidante tiene un papel sumamente importante en este proceso. Pero vamos a ir un poco más a detalle. Una de las maneras en las que se puede evaluar la capacidad invasiva de estas células, pues es a través de un ensayo de herida, en el cual se siembran en pozos las células hasta que llegan a una confluencia del 100% y se abre una herida. Una vez abierta la herida, pues se fotodocumenta el proceso en el que cierra la herida y se puede hacer un cálculo para ver el porcentaje de cierre de herida y cómo va cambiando a través del tiempo para así cuantificar estos cambios en las diferentes líneas, en las diferentes células, tanto las control como las doble mutantes. Aquí pueden ver un pequeño snapshot de cómo las heridas de aquellas células que no fueron inducidas a la transición epitelio-mesénquima, pues prácticamente no cerraban muy bien la herida, y aquellas que estaban inducidas a la transición, pues claramente cerraban mucho mejor la herida. Se procesaron estas fotografías con un programa especial, una paquetería especial de ImageJ, para que se pudiera calcular el área que estaba abierta entre las células. Y aquí está marcada en amarillo, como pueden ver. Procesadas las fotografías, pues se llevó a cabo el cálculo. Y aquí podemos observar los resultados que se obtuvieron de esos ensayos. Vamos a comenzar con el ensayo que se hizo a los 8 días, para después compararlo con el ensayo que se realizó a los 21 días. A los 8 días, nosotros podíamos ver que las células que no habían sido inducidas a la transición, aquí representadas con una línea continua, tanto la control como la no mutante, el cierre de la herida estaba por debajo de las células que sí habían sido inducidas a la transición. Ambas líneas celulares, tanto la control como la doble mutante, estaban por debajo y era de esperarse, ya que, bueno, pues si fueron inducidas a la transición, nosotros estábamos esperando que pues, tuvieran un fenotipo mucho más invasivo. Sin embargo, ¿qué pasa? También pueden observar aquí que el nivel de cierre de la herida de las mutantes estaba por encima de las líneas celulares control. Entonces, pues esto también nos hablaba de que, pues de alguna manera, las células que no tenían, que tenían abatida la barrera antioxidante, de alguna manera
tenían una mayor capacidad invasiva. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a los 21 días. A los 21 días vemos las células que no habían sido inducidas a la transición siguen estando por debajo de aquellas que sí, pero aquí hay un cambio, ahora sí, hay una separación entre las líneas celulares. La línea celular control tiene un porcentaje de cierre de herida mucho menor, al menos en un 10% de aquellas células que tenían la barrera antioxidante abatida. Esto era sorprendente, ya que, bueno, nosotros ya habíamos visto que el fenotipo, el cambio morfológico se había retrasado y podía llevarnos a pensar que a lo mejor se estaba deteniendo la transición o que no se estaba llevando de manera tan efectiva o tan eficiente. Sin embargo, estos ensayos, justamente después de 21 días, reflejan que eh, las las células que tenían la barrera, antioxidante abatida, pues, no necesariamente no era que no estaban llevando a cabo la transición, tal vez sí la estaban llevando, pero no la estaban reflejando todavía a nivel morfológico. Entonces, esto nos lleva también a comprender que, bueno, los los estudios que tienen que hacerse deben ser también, deben considerarse también el tiempo en que las células han llevado a cabo el proceso, cuánto tiempo. Y esto se complica más aún cuando nosotros nos vamos a modelos más complejos que las líneas celulares. Pero a pesar de bueno, pasando más bien para hacer un cierre y mencionar todo lo que se encontró dentro de este estudio, pudimos observar cómo diferentes mutaciones en las líneas celulares generaban perfiles metabólicos diferentes. Esto implica que las mutaciones que generan esas células cancerosas tienen un impacto en el metabolismo de estas células y el impacto es diferente dependiendo de cuál sea la mutación que tengas. Sin embargo, también vimos que existen conjuntos de vías que cambian de manera similar cuando cada una de estas líneas celulares es inducida a la transición epitelio-mesénquima, llevándonos a pensar que hay cambios que son constantes a pesar de las diferencias tan sutiles en cada una de estas líneas celulares. Dentro de estas vías metabólicas encontramos que cambia de manera significativa y constante el metabolismo del glutatión y que además las mutaciones o los cambios en la expresión de genes que están implicados en esta vía también tienen un impacto en la sobrevivencia de los pacientes. Aunado a esto, también aprendimos que el abatimiento del metabolismo del glutatión, así como el abatimiento de la catalasa, reducen la barrera antioxidante, generan un retraso en el cambio morfológico durante la transición, pero también impulsando la migración celular. Entonces, esto nos habla de que el metabolismo de glutatión de verdad es una vía metabólica que tiene un impacto muy importante durante la transición epitelio-mesénquima. Es una vía metabólica que si nosotros alteramos, podemos retrasar el fenotipo morfológico, pero también si abatimos esta barrera antioxidante o este metabolismo de glutatión, también se ve un aumento en la capacidad migratoria de estas células, lo que implica que posiblemente puedan convertirse en células metastáticas mucho más rápido. Entonces, bueno, este estudio nos ayuda a ver cómo la biología de sistemas, que comienza desde una pregunta biológica, pasa a través de todo el camino, tecnologías, computación, matemáticas y modelos biológicos capaces de comprender sistemas biológicos tan complejos como el cáncer. Y no puedo dejar de mencionar que esta biología de sistemas o esta
metodología interdisciplinaria puede ser aplicada en cualquier campo. Han sido aplicadas no solamente a enfermedades humanas, sino también al estudio de organismos unicelulares, al estudio de plantas, al estudio de sistemas ambientales complejos. Y es sumamente importante comenzar a que demos inicio a que cada uno de los estudios que nosotros realicemos tenga de fondo esta biología de sistemas que implica la introducción o el uso de diferentes disciplinas para poder comprender mejor los modelos biológicos. Dicho esto, pues el proyecto que les presenté hoy, pues todavía tiene muchas perspectivas, tanto a nivel computacional como a nivel experimental, el cual pues puede llevar a muchos nuevos caminos. Y pues obviamente también agradecer al conjunto de personas que tienen justamente todos los elementos necesarios en diferentes disciplinas para que este proyecto haya sido posible, tanto en el Instituto de Medicina Genómica, en el laboratorio del doctor Osvaldo Reséndiz y sus colaboradores, así como en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, ubicado en CEU, en el laboratorio del doctor Emilio Rojas y la doctora Mara Valverde. Pues muchas gracias y espero les haya gustado y con gusto espero sus preguntas. Muchas gracias, Mezcli, por la presentación. Una muy interesante presentación. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta aquí en el chat de Facebook. Esperamos sus preguntas. Y bueno, yo tengo aquí una pregunta. Me pareció súper interesante tu charla, justo por ver estas vías metabólicas que se están modificando y cambiando durante la transición de las células, ¿no? A convertirse en una célula mesenquimal. Y justo mencionabas en una parte que eh, hay cambios en la expresión, ¿no? Justo los cambios en la expresión de estos genes involucrados con la reducción agentes generadores de oxígeno, podrían ser como marcadores para el diagnóstico de la enfermedad del cáncer. O sea, podríamos utilizarlos, pero ¿cómo crees que sería? Porque sabemos que es muy difícil hacer un análisis muy caro hacer un análisis transcriptómico. O sea, ¿qué nivel lo podríamos utilizar, ¿no? En el laboratorio para que fuera como una prueba de diagnóstico más accesible al público. No sé. Pues fíjate que muy interesante la verdad tu pregunta. Bueno, no sé si has escuchado estas pruebas que hacen como con posibles pacientes de marcadores genéticos. Justamente ellos lo que hicieron es, lo que hacen o lo que se hizo es que se hizo un estudio de muchísima gente con un proyecto gigante como para ver cuáles eran pues los cambios más constantes que podían llevar a que pues se desarrollara un cáncer, ¿no? Cuáles eran las similitudes entre los pacientes que adquirían diferentes tipos de cáncer. Y con ellos pues se llevó a cabo la generación de estos perfiles, ¿no? Perfiles para el cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera. Y justamente en el análisis de todas estas personas y la generación de cada uno de los perfiles, pues se ha ido refinando con experimentos, con más información, con más datos. Y estos perfiles justamente, cuando ellos tienen un paciente nuevo, lo que hacen es que no hacen su perfil genético completo, o sea, no secuencian todo su genoma, sino que van directamente sobre estos genes que ellos ya tienen catalogados en su firma específica. Okay. Entonces, hacen un screening bien dirigido a esos que ya saben ellos que son importantes y entonces sobre ellos, pues cuantifican y ven más o menos cuál es la posibilidad de que dada la combinación de cambios o mutaciones que tengan tus células en los diferentes marcadores, pues sí puedas desarrollar alguna de estas enfermedades. Entonces,
justamente esos estudios nos ayudan pues a identificar estos marcadores genéticos que ahora, bueno, incluso hay mucha gente, bueno, no mucha, pero más bien hay gente que está intentando generar estos mismos perfiles, pero un nivel diferente, ya no solo genético, sino a nivel de proteínas, todavía no se llega a un nivel de metabolitos, pero sí a un nivel de proteínas. La cantidad o la cuantificación de proteínas, sobre todo en la sangre. Muchas veces hay marcadores también que están, que ellos identifican y que nos ayudan a predecir que estás desarrollando una enfermedad. Entonces, así es como más o menos se realizan esos estudios para generar esos exámenes que nos ayudan a prevenir enfermedades. Sí, justo esto que comentas también es interesante. O sea, sí, o sea, justo los niveles de expresión a veces no correlacionan con los niveles de expresión de metabolitos, ¿no? O sea, no es una correlación lineal, ¿no? Entonces, sí, justo sería interesante probarlo a partir de ver qué metabolitos serían los interesantes para ver cuáles son los posibles blancos para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, sería como como tú lo dices, desde varios puntos, ¿no? Desde eh, nivel de expresión, también como el nivel de proteínas, ¿no? Y tenemos aquí algunas preguntas que nos están haciendo llegar. Nos dice, en el cáncer de pulmón, ¿se puede producir por fumar? ¿Su metaboloma será diferente en personas fumadoras versus aquellas que no fumaron pero desarrollan pues cáncer? Sí, hay algunos estudios que han intentado, bueno, más bien que han estudiado estos perfiles y sí se ha visto que, por supuesto, hay un cambio en las células que han sido expuestas al tabaco, ya de por sí, desde un momento anterior al adquirir las células cancerosas, eh, han estado expuestas pues a mucho estrés y por lo tanto a mucha inflamación, lo que causa, y primordialmente lo que causa es que pues tenga una acumulación mucho más rápida de mutaciones. Y estas mutaciones pues lleva a las diferentes mutaciones que se adquieren pues generan perfiles metabólicos, como les mostré, pues diferentes en cada caso. Entonces, las personas que llegan a desarrollar el cáncer de pulmón y que no fumaron, sí tienen perfiles diferentes a aquellas que fumaron, dado a que la adquisición de las mutaciones que llevaron a la generación de las células cancerosas, pues es diferente. Y esas mutaciones se adquieren con mucha más frecuencia cuando están sometidos a un cancerígeno como el tabaco. Ok, sí, 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 sí. Muy interesante esta parte. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué implicaciones tienen los cambios de los tres metabolitos implicados con la vía de la glucosa, de la glucólisis en las células cancerosas? Eso lo mencionaste creo que al principio, un poquito al principio de la presentación. Ujú. Pues, bueno, una de las cosas importantes a recordar aquí es que la glucólisis es una vía sumamente importante porque es la que primordialmente va a romper, bueno, a transformar la glucosa en la moneda energética, que es el ATP, pero también nos va a generar el piruvato, que es una molécula que puede principalmente, no solo eso, pero principalmente ir en dos caminos. Una hacia el ciclo de Krebs o hacia la fermentación láctica, que es la generación de ácido láctico. Entonces, el hecho de que haya cambios acumulados en esta vía a veces son difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque ya de por sí la vía está alterada en las células cancerosas. Eh,
Si no recuerdo, si no mal recuerdo, el metabolito era el glicerol 3 fosfato. Pero bueno, el caso es que lo que nosotros vimos era que esos cambios puntuales en la glicólisis eh, eran en puntos estratégicos para que no necesariamente, o sea, para que se generaran las moléculas suficientes necesarias que fueran a divergirse para la síntesis de purinas y pirimidinas, por ejemplo. Y, o sea, que ahora la glucosa ya no iba a terminar necesariamente siendo primordialmente energía, sino que ahora los metabolitos intermediarios que estaban participando se están yendo hacia otras rutas metabólicas para generar otro tipo de moléculas, como ácidos nucleicos, por ejemplo, ribosas que son necesarias para la síntesis del ADN, etcétera. Entonces, estos cambios, pues, también son importantes estudiarlos ya después de manera más detenida para ver, pues, qué implican cada uno de ellos. Ok, bueno, otra pregunta, bueno, eso está muy interesante justo porque generalmente pues, pensaría que es como para que la célula obtuviera mayor energía, ¿no? Para seguir desarrollándose en este metabolismo, pues, cancerígeno, ¿no? Podría, no sé si por ese lado. Este, aquí tenemos otra pregunta. No sé si, bueno, preguntan si existe algún catálogo o un compendio donde se tengan las mutaciones que pueden existir en la glutatión peroxidasa para hacer diagnóstico. Justo mencionabas al principio también, bueno, mencionabas durante la charla que una parte son los cambios en la expresión y otra parte son de las mutaciones, ¿no? Entonces, se conocen con exactitud estas mutaciones y se podría hacer a lo mejor un diagnóstico a partir de conocer si como prediagnóstico de las personas si tienen ciertas mutaciones en su glutatión peroxidasa o en otras enzimas que protegen contra las especies reactivas de oxígeno o contra el estrés oxidativo para ver cómo pueden reaccionar ante el cáncer, por ejemplo. No sé si eso tengan ya bien identificado. Sí, supongo que sí. Pues más o menos, o sea, no es que hasta el momento que yo sepa, no hay como una lista específica de esta mutación sí y esta mutación no. Pero lo que sí es, en esta base de datos, ellos pues tienen todas las mutaciones. Entonces, más bien lo que habría que hacer, que te sugiero que nos ayudes en esta parte, pues es que eh, ahora no solamente ver los pacientes que tengan o no tengan mutación en estos genes, sino ver qué tipo de mutaciones tenemos dentro de cada uno de ellos y cada una de estas mutaciones cómo se afectó a los pacientes. Y esta base de datos del TCGA está súper interesante porque pues no solamente tiene los datos de sobrevida, sino también tiene los datos clínicos, sexo, edad, de dónde provienen las personas. Incluso varios de ellos tienen qué tipos de medicamentos fueron los que tomaron y pues un seguimiento hasta el punto donde te dicen si ya falleció o todavía no, y algunos se rescindió, bueno, desapareció su cáncer y algunos recayeron, y toda esa información está contenida en esa base de datos. Entonces, yo creo que ahí, a partir de ella, pues sí se podría hacer ese estudio para catalogar precisamente cómo las mutaciones en la glutatión peroxidasa, cómo afectan a los pacientes de cáncer de pulmón. Sí, justo esto, pues sí me parece todo muy interesante, ¿no? Esta parte, o sea, justo para poder, pues seguir creando a lo mejor eh, un kit de diagnóstico o hacer un mejor, pues, diagnóstico a todos estos pacientes, ¿no? Que tienen cáncer, ¿no? O ver cómo va la enfermedad, ¿no? Cómo va progresando, ¿no? En algún momento pudiera progresar la enfermedad. Y bueno, no sé si tengan aquí alguna otra pregunta. No sé, déjenme revisar. Pero sí, todo esto es sumamente interesante. O sea, la verdad, muy, muy padre esta parte. Y bueno.
creo que de momento no hay otra pregunta. Bueno, no veo aquí preguntas. Este, pero bueno, pues no sé si las demás personas tengan alguna otra pregunta, pero bueno, todo esto que nos has comentado es muy interesante, realizar esta integración de todos los análisis para poder hacer un estudio global, ¿no? Y completo, porque nos hablas desde la parte de la bioinformática y los modelos matemáticos hasta hacer la biología molecular en el laboratorio y probar si realmente tiene el fenotipo las células, ¿no? Y ver realmente cómo están cambiando, ¿no? Todo esto, pues es muy interesante y pues sí, justamente muchos de los problemas de hoy en día deberían de abarcarse desde una perspectiva de biología de sistemas, ¿no? De una forma más global. Bueno, aquí nos dicen comentarios, dice muy bonita plática, muchas gracias. Pues sí, muy interesante la plática, Mezcli, muy padre todo tu trabajo que estás desarrollando y pues bueno, si no hay más preguntas, yo creo que pues sería todo. Bueno, de todas formas, ahí está el contacto de Mezcli, tu Twitter y su correo electrónico para cualquiera que le quiera escribir y tenga alguna pregunta o sobre algún análisis en particular. Yo creo que pues ahí les puedes contestar y pues bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación a este seminario. Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario adicional. Pues yo nada más agradecerte, Hugo, la invitación. De verdad, me da mucho gusto poder compartirlo, sobre todo contigo, que ya llevamos un rato de conocernos y que pues espero que pues les haya interesado y que a lo mejor si no tenían pensado hacer una maestría o un doctorado en una parte como más in silico, más que en el laboratorio, pues que también vean que es importante conocer la parte biológica y que se pueden utilizar otras herramientas además del laboratorio, ¿no? Y que, bueno, siempre pueden regresar al laboratorio, así como nosotros lo hicimos. Y pues sí, espero que les haya gustado. Pues bueno, pues muchas gracias. Bueno, aquí tenemos los comentarios que dicen muchas gracias, muy bonita plática, muy interesante todo. Bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos en este seminario y pues nos vemos en el siguiente seminario la siguiente semana. Entonces, pues muchas gracias, Mezcli, por estar con nosotros y bueno, nos vemos la siguiente semana aquí en otro seminario de Solera Vidota. Hasta Gracias. pronto. Bye. Hasta luego.